Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a los colegas, a los amigos, a las amigas. Estamos transmitiendo la Mesa Internacional número 34 de una serie de mesas internacionales que el Consejo de Transformación Educativa empezó a transmitir desde el mes de mayo del año pasado. Nos vimos ante una circunstancia particular. Tuvimos que posponer el Congreso, el cuarto Congreso Internacional del Consejo de Transformación Educativa, que íbamos a realizar en el mes de septiembre del año pasado. Como alternativa, nos propusimos organizar mesas de diferentes temáticas sobre educación. Algunas de estas mesas llevan cercano a 15,000 visitas, 15,000 consultas. Sé que eso ha estado batiendo un récord enorme para nuestras expectativas, realmente. En estas mesas hemos tenido participaciones de ponentes de talla internacional, de reconocimiento mundial, europeos y latinoamericanos, y obviamente colegas de México. Estas mesas se han grabado y todos ustedes las pueden consultar en la página oficial del Consejo de Transformación Educativa en YouTube. Hoy particularmente tenemos una mesa sobre educación alimentaria. Van a participar con nosotros en estas ponencias la doctora Ana María Ocaña, la doctora Hilda Estanco, la doctora Raquel Guillén, y yo mismo me permitiré darles una pequeña aportación al final de esta mesa. La secuencia de la mesa es la siguiente. Primero haré una pequeña introducción, muy breve. Inmediatamente después, mi colega Patricia Hurtado, que es la secretaria de organización del Consejo, le dará lectura a un brevísimo resumen del CV de cada uno de los ponentes, empezando por la doctora Ana María Ocaña. Terminados, más bien, cada ponencia tendrá una duración de 20 minutos. Terminadas las 4 ponencias, pasaremos a una sesión de preguntas de ustedes que pueden escribir directamente en el chat para que se vayan anotando, poniéndole el nombre a quien va dirigida la pregunta. Y posteriormente haremos un cierre de la temática por cada uno de los ponentes con una duración máxima de 3 minutos. La mesa terminará cuando les invitemos a la siguiente mesa anunciando quién participa y la temática que vamos a abordar. Comenzamos. Dijo Rius, la panza es primero. Excelente caricaturista que nos recordó que para existir hay que comer. Solo que algunos existimos para comer. Y eso es donde empiezan algunos problemas. ¿Qué relación existe entre comer, nutrirse y aprender? Una relación muy estrecha que vamos a revisar desde sus partes neurobiológicas con la doctora Estanco, sociales y psicológicas con el resto de nosotros, de los ponentes. Y vamos a ver cómo es que se come voluntariamente, pero a veces también se come por moda, se come por necesidad emocional e incluso se tienen desórdenes alimenticios. Sin más preámbulo, le damos la palabra a mi colega Patricia Hurtado para que nos presente a la doctora Ocaña. Bienvenidos a esta mesa. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. La doctora Ana María Elena Ocaña Castañeda tiene una experiencia laboral en industria farmacéutica, en editorial,
en capacitación, en docencia, en publicidad, en orientación telefónica, en ponencias, en servicios de salud y en otras publicaciones. Ella ha sido manager en la industria farmacéutica, gerente de producto, gerente médico, ha estructurado y coordinado el Centro de Información de Educación Sexual, ha traducido y redactado médicamente en la editorial para México y Latinoamérica, es gerente de desarrollo de nuevos negocios, editora asistente, traductora externa, hace corrección de estilo, revisión técnica y redacción. Capacita fuerzas de venta de la industria farmacéutica, elabora manuales de capacitación y presentaciones ante fuerza de venta. Es organizadora y coordinadora de diversos cursos para público general, docentes, empresas e instituciones oficiales acerca de la anticoncepción, sexualidad humana, climaterio femenino, climaterio masculino, comunicación, orientación telefónica, enfoque centrado en el cliente, teoría de sistemas, capacitadora externa, fundadora mexicana de la planeación familiar AC. En docencia, ella hizo la carrera de medicina, administración y el módulo de introducción a la medicina. En publicidad es directora médica en síntesis de sistemas de comunicación integral. Ella trabajó en el Consejo Nacional de Población, CONAPO, como coordinadora técnica del programa de orientación telefónica para adolescentes, Joven a Joven, coordinadora también del Centro de Información de Educación Sexual. Como ponencias, ha participado en medios de comunicación y personal de salud y público en general, con temas como la anticoncepción, disfunciones sexuales, climaterio femenino, climaterio masculino, terapia de reemplazo hormonal, depresión, sexualidad humana, comunicación, orientación telefónica, escuela para padres, infecciones urinarias, infecciones vaginales, infecciones de transmisión sexual, resistencia antimicrobiana y odinofagia. En servicios de salud, trabaja para la medicina privada, medicina general, es educadora sexual y hipnoterapia. Como autora y coautora, ha participado con 6 libros, 15 artículos, 13 traducciones y libros. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Déjenme decirles que todo eso que se mencionó ahorita no es sincrónico, sino que ha sido a lo largo de mi carrera profesional, unos 40 años de carrera profesional. Y es un gusto, de verdad es un honor estar con ustedes. Y permítanme mostrarles el día de hoy qué es lo que traigo para ustedes. Antes que nada, déjenme definirme como una persona buscadora. Me gusta buscar información, me gusta analizar información y siento que desde la parte médica se ha hecho a un lado por muchos años toda la conceptualización que tenemos acerca de lo psicosocial. Entonces, como buscadora, como analista de información, este es un tema que yo creo que vale mucho la pena que lo traigamos a la mesa y que hablemos de algunos de los aspectos psicosociales de la nutrición y del buen acto de comer. Van a ver ustedes que esto se relaciona de una manera muy importante y para poder abordar esto, déjenme comentarles algunas cosas. Primero, sabemos, el día de hoy, aprendimos a revisar y analizar lo que tenemos. Es decir, sabemos lo que antes decíamos, antes de la pandemia, era un estilo de vida, era otra cosa, pero el día de hoy sabemos que el cambio es lo único permanente, esto ya lo sabíamos también, esto es además es aristotélico. Lo demás, ¿cuántas cosas entran a la mesa cuando hablamos de comida, cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de nutrición? Y nada más por mencionar algunas cosas que entran en esta ensaladera de grandes temas, desde todo lo que manejamos por internet, todo lo que hay de e-commerce, la familia, todos los cambios que hemos tenido, las adaptaciones que hemos tenido que hacer en términos de estar en una convivencia, más allá de me despierto, me meto a bañar, te hago el desayuno y salimos corriendo todos y luego regresamos todos, nos ponemos a hacer la tarea. Bueno, eso cambió. Ahora estamos permanentemente casi 24 horas, o no, las 24 horas del día y los 7 días de la semana con la familia. Ahora tenemos más acceso a comer en casa. Antes, pues, si nos iba bien, podíamos llevar alimentos de la propia casa.
Si teníamos la suerte, ¿quién nos ayudara? ¿Quién ayudara a elaborar? Si no, regresando del trabajo, ponerse a hacer alimentos para el día siguiente. Los estilos de vida o las tendencias actuales, que ya también son de muchos años, si elijo un estilo de vida que sea vegano, vegetariano, manejo más bien alimentos orgánicos, utilizo los famosos superalimentos, o hablamos de la pandemia, el uso de dispositivos electrónicos, las preguntas de siempre de qué comemos hoy, que al final nos va a perseguir hasta el fin de nuestros días, desde qué desayuno o qué comemos, más la elaboración de los alimentos. Todo el rollo del aislamiento social, el acceso a alimentos frescos, incluso también en este momento es diferente. El día de hoy, quien haya tenido la suerte de tener un huerto en casa, es maravilloso, de tener cosas verdes que puedan ir a tomar directamente. Bueno, el día de hoy, el tener sol y el tener un jardincito se convirtió en un lujo. El acceso, por ejemplo, a reuniones sociales, eso cambió. Olvidemos eso, en este momento no debe de haber. Paseos nomás para sacar al perro, y eso porque el perro me obligaba. Y los tacos al pastor por las noches del jueves, olvídense, eso ya cambió. Entonces, poniendo todo esto en un gran contexto, desde el punto de vista médico, a mí me gusta muchísimo este modelo del ser humano como unidad biopsicosocial, porque nos lleva de alguna manera, muy esquemáticamente, a establecer esos factores que están interactuando para que nos hagan ser quienes somos, y los que estudiamos esta parte, ya sea todo el personal de salud de diferentes áreas, los antropólogos, los sociólogos, obviamente, los nutriólogos, todos los que participamos en este proceso, tenemos algo que ver. A grandes rasgos, factores biológicos es todo lo que nos hace, es estructura y función, genes, cromosomas, hormonas, órganos, sistemas, cómo funcionan, cómo interactúan. Factores sociales como la cultura, en términos generales, hablamos de ritos, tradiciones, la familia y la transmisión del conocimiento, etcétera, etcétera. Y los factores psicológicos, como ustedes mejor que yo saben, bueno, desde mi personalidad, mi experiencia, mis actitudes y todo esto, cómo juega un factor tremendamente importante para ser quienes somos. De tal manera que esto nos hace ser únicos, nos hace ser unos individuos que no existe nadie más como nosotros, porque nadie más como nosotros ha pasado por todas estas características. Ahora, ¿aplica la nutrición? ¿Ustedes qué opinan? En efecto, aplica la nutrición. Lo biológico, generalmente cuando hablamos de nutrición, hablamos de calorías, de valor nutricional, de los requerimientos, de las características per se de lo que tenemos que comer en términos de lo que hemos llamado una dieta balanceada, adecuada, etcétera, etcétera, dependiendo de la edad, dependiendo de nuestro consumo energético, etcétera, etcétera. Pero también tenemos una parte psicológica que es la interpretación de lo que nosotros hacemos de los alimentos, la actitud ante los diferentes alimentos, las experiencias, la percepción. La doctora Gilda habla mucho de esto respecto al cómo desarrollamos incluso el buen gusto por el comer y por los sabores que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra infancia, y cómo los papás juegan, o la persona que está cuidando al niño, juega un papel muy importante en la palatabilidad de los alimentos y el enseñarles a comer alimentos a los que no están acostumbrados. Y puede ser o no a una variedad muy escasa o a una variedad muy amplia de alimentos. Pero también veamos lo social. En lo social participa un proceso de cultura y aprendizaje acerca de los alimentos, de su textura, de la experiencia social de la comida, que creo que es muy fácil para los latinoamericanos. Tenemos todo un verdadero, o teníamos un verdadero reto al momento de la comida, y cómo en ese momento se juntaban las emociones. Hacíamos un check de cómo te fue en la escuela, platícame, mientras te doy tu agüita de limón, o oye, te fue mal, mira, no te preocupes, te hice un pastel delicioso que te va a ayudar a pasar ese trago amargo, o te fue muy bien en el examen, bien, mira, yo pensé en ti, y entonces te hice esta gelatina maravillosa que te va a confortar. Entonces, lo biológico, lo psicológico y lo social entran y se fusionan, de tal manera que todas las decisiones que nosotros estamos tomando con respecto a lo que comemos, cómo lo disfrutamos o no,
cómo lo desperdiciamos o no, está en nosotros mismos y en nuestro entorno familiar. Entonces, todo lo simbolizamos. Eso lo saben perfectamente bien los psicólogos. Cada uno de nosotros tiene su forma propia para comer y beber, y esto deriva obviamente de su contexto familiar, del sector de la sociedad a la que pertenece y finalmente de su cultura. Les voy a dar segundos para que piensen esto. ¿Qué representa para ustedes una tortilla? Por ejemplo, para México, una tortilla puede ser un aperitivo, puede ser un plato fuerte, puede ser la sopa o puede ser incluso el postre. Les pongo un ejemplo. ¿Quién no ha pensado en una deliciosa quesadilla fritita de esas que hacen, ¿no?, en el aceite y bien escurridita? Bueno, no les digo más porque esta es la hora de la comida. Mi mamá acostumbraba tomar tortillas y les ponía cajeta y para ella era fabuloso, era un postre maravilloso, a mí jamás se me hubiera ocurrido. Lamentablemente por razones de tiempo no les puedo proyectar, pero busquen ustedes una canción que se llama La tortilla con sal. Esta la cantan gruperos, es una canción dolorosísima porque habla de, este es un varón, el que está cantando con banda, diciéndole a su mamá que la tortilla con sal le recuerda el amor de ella como madre, porque no tenían otra cosa que comer, y entonces lo único que la madre podía darle era una tortilla con sal. Y el día de hoy comer una tortilla con sal representaba todo el amor y todo el apapacho y toda la protección que podía darle a través de esa tortilla con sal. Yo recuerdo que íbamos pues, muy chiquillas, alguna vez fui chiquilla, queridos amigos, alguna vez, hace muchos años fui chiquilla, pero me acuerdo muy bien que íbamos a la tortillería y era un deseo, ya era una costumbre, dame mi tortilla con sal y me la iba yo comiendo en el camino antes de llegar a comer, era como el aperitivo para todo lo demás. Entonces, imagínense, si esto hablamos de una tortilla, no les quiero hacer imaginar unas enchiladas suizas, por ejemplo, o un maravilloso pastel azteca, por ejemplo, o una sopa de tortilla que tiene unas variantes bárbaras, ¿no? Desde que lo hace con caldito de frijol, que lo hace con frijol molido, que lo hace con jitomate o lo hace con una salsa de chile guajillo. Perdón, y en el Inter hay unas mezclas fantásticas y pensar en una sopa de tortilla, además de que quiero que saliven, que se acuerden de eso, esa es una primera fase justamente del proceso de alimentarnos. Entonces, imagínense, si eso estamos haciendo con una tortilla, ¿qué significará estar a dieta para una persona? Le mueve recuerdos, le mueve experiencias, le mueve percepciones. Entonces, es muy importante traer eso a la mesa de discusión porque estamos negociando con un paciente, estamos negociando con un cliente, estamos negociando con alguien para que su estilo de vida incluya una dieta saludable, cualquier cosa que esto signifique. Y estar a dieta el día de hoy, sabemos qué decir, estás a dieta, dieta es lo que comes normalmente. Así te hayas desayunado hoy un yogur, unas albóndigas a mediodía y en la noche te cenas un pastel, esa es la dieta que tú estás teniendo, no importa si es hipercalórica, hipocalórica, si baja en sodio, si alta en sodio, lo que sea. Bien, déjenme llevarles a un recuerdo muy importante. Por razones, insisto, de tiempo no lo puedo proyectar y de peso de las presentaciones, pero si ustedes vieron la película intensamente me darán la razón. Está Riley, la bebé que está aquí, probando por primera vez un alimento nuevo y en este caso es un brócoli. Entonces, en su mente, estos personajes, ustedes recordarán, dominan ya sea la felicidad o la alegría, o dominan, por ejemplo, en este caso, el asco. Entonces, asco percibe el olor del brócoli y dice, no, cuidado. Y entonces la respuesta de Riley es, no, no quiero eso. Y se ha generado un recuerdo nuevo en su cabeza. Esto continúa más adelante con una negociación que hacen, bueno, si te lo comes te doy postre, o empiezan a jugar con el avioncito, ¿no? Mira, un avión, entonces todos, ¡ay, un avión! Y se genera otro recuerdo. Entonces, bueno, desde ahí la importancia de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos dando. Segundo ejemplo,
Tenemos el caso de la famosa película Ratatouille, que a mí particularmente me parece increíble, igual que Intensamente. Este hombre es un crítico de restaurantes, es un crítico durísimo, o sea, él puede hacer que un restaurante desaparezca del planeta. Y le pide algo, lo más difícil a este restaurante, que hagan un ratatouille. El ratatouille es una comida hecha a base de verduras, pero en sí mismo no es difícil hacerlo, sino lograr ese toque, porque es comida casera. Y ustedes saben que la comida casera tiene otro sabor y genera otros recuerdos. Entonces, la prueba, este hombre, y lo lleva en su recuerdo a un momento en que se cayó de la bicicleta y que entró lloroso, molesto, adolorido, y su mamá le da su platito con ratatouille, lo acaricia, lo apapacha y el niño cambia completamente su cara y su experiencia. Y el hombre adulto queda fascinado. Siguiente. Otra película maravillosa, Como agua para chocolate. Como agua para chocolate, a mí me parece que es el epítome de lo que significa, lo que simboliza la comida y cómo se la transmitimos a quien come de nuestra comida. Realmente es un hechizo. Yo siento cuando estoy guisando que es como jugar a ser hechicera o bruja en un perol poniéndole las hierbitas, poniéndole el ajo, la cebolla, el pollito. Esto nos genera un hechizo de amor porque eso es lo que estamos dando a través de nuestros alimentos. Y entonces, ¿qué pasa? El personaje, en este caso Tita, está elaborando las codornices en pétalos de rosa y bueno, hay toda una historia atrás, pero déjenme decirles que las cosas se ponen candentes después de que ella hizo este plato muy erotizado, muy sexuoso y entonces, bueno, las consecuencias de esto es más adelante. Quienes no lo han visto, por favor, vean esta película. Entonces, esto nos lleva a, a una similaridad entre la sexualidad y la comida. ¿Ustedes creen que se parezcan en algo? Pues, ¿qué creen? Sí, se parecen en muchas cosas. Si utilizamos el modelo de Eusebio Rubio de los 4 olones, en donde habla que la sexualidad se permite expresarse a través de la reproducción, el vínculo afectivo, el erotismo, placer y la identidad de género o toda la construcción del género. Pues, ¿qué creen? Lo mismito hace la comida. La reproducción como un acto biológico se transforma en la alimentación. La alimentación como un acto biológico, espero que no les parezca muy como rígida esta relación, pero me pareció genial porque tiene mucho que ver y la sexualidad y la comida, el comer, se transforma en un verdadero acto tan multifactorial como es la misma sexualidad. Entonces, fíjense ustedes, a través del acto biológico de la sexualidad, que es la reproducción, nosotros el acto biológico es la alimentación. A través de la comida, nosotros también nos vinculamos afectivamente. ¿Cuántas veces no hemos cerrado un negocio, que es lo que se hace, por ejemplo, con las comidas clásicas ejecutivas, a través de esto? O te apapacho, te conforto, creo el vínculo afectivo con mi familia porque es a través del alimento que te doy, que yo misma te estoy entregando, o el papá que sea el chef, el cocinero, que yo te estoy entregando a través del alimento. Hay una parte de mí que te estoy dando cuando tú lo comes. Por eso es tan importante, primero, aprender a cocinar para no darles sabores desagradables, etcétera, y combinaciones feas, porque tiene que ver mucho, ay, mi mamá tan rico que guisaba, ay, cuánto le extraño. O la otra parte, ¿no? Perdóname, pero tienes que guisar como mi mamá. No, Nel, no va a ocurrir eso. Yo voy a crear mi propio modelo porque yo sé guisar como mi mamá, porque mi mamá me enseñó a guisar. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente una fusión de lo de mi suegra y lo de mi mamá. Porque entonces para eso eso es lo que hacemos parcialmente con la comida y creamos este vínculo efectivo. Pati, ¿cómo ando de tiempo? Ya me pasé, ya me colgué. Vamos bien, ok. Sí, Thank you. estamos bien. Thank you. Entonces, la otra parte es el placer. Perdón, lo que decía Pepe,
es fundamental. El placer de comer. Yo, honestamente, si ustedes me vieran de cuerpo entero, podrían observar que si un caníbal me come el día de hoy, le daría muchísimo placer. Mi cuerpecito ha estado, pero bien elaborado en buena comida, buenos vinos, ¿verdad, Pepe? Digamos que sí. Yes. Entonces, es un placer comer. Es un verdadero placer. Y no nada más es el rollo de la fase oral, ¿sabes? Es la degustación del sabor del queso, del buen jamón, de un buen huevito cocido con su capuchoncito quizá de mayonesa. Bueno, no lo sé, no sé a lo que a ustedes se les antoje más, pero el comer produce placer. Y va más allá de, como dice uno de mis hijos, que la mejor salsa es el hambre. O sea, sí, el hambre nos motiva para la alimentación. Sin embargo, también sabemos que muchos de nosotros comemos más allá después de haber satisfecho el hambre. Entonces, hay una construcción del placer en nuestra cabeza que además tiene que ver cómo nos enseñaron en casa, que era también el disfrute de la comida. Mi madre decía, en paz descanse, siéntate con tus dos pompitas bien puestas en una silla y degusta lo que estás comiendo. No estés como si tuvieras que treparte al caballo con un pie ¿cómo se llama, Pepe? Donde pones el pie para montarte. Del estribo. Gracias, hermano. Me lo transmitiste. En el estribo. Es decir, fíjense ustedes, el placer va mucho más allá de meter un alimento en la boca. Es toda la experiencia de los sentidos, de ver, de oler, de escuchar, de sentir. ¿Por qué los alimentos crunchies nos gustan? ¿Por qué nos calman la ansiedad? ¿Por qué hay ciertos olores que nos abren tanto el apetito, pero se nos antoja más del hambre? Más allá. Y finalmente nos da identidad. ¿Qué creen? La comida nos da identidad y nos da una identidad social. Sabemos un ejemplo muy, muy fácil, la comida mexicana. Si veo en este momento los globos que se forman alrededor de sus cabezas, podríamos decir, bueno, ¿cuál comida mexicana? ¿La yucateca? ¿La queretana? ¿La norteña? ¿Pero norteña de dónde? ¿Chihuahua? ¿Monterrey? ¿Sonora? La baja californiana, una excelente langostita solamente hervida y ponerle nosotros mantequilla y sal. O sea, por Dios, que me maten después de comer eso. Entonces, si se fijan ustedes, esta identidad lo mismo pasa a todos los niveles. Ahora bien, ya terminamos. Entonces, si a esto además le agregamos, estamos a 2 de terminar, le agregamos que nuestra construcción incluye la autoestima cuando tomamos decisiones, nuestra imagen corporal, que es cómo nos vemos nosotros en este espejo mental, en dónde está nuestro cuerpo y cómo está conformado nuestro cuerpo. El autoconcepto, qué pensamos de nosotros mismos y los recursos que ponemos en la mesa, todo esto forma parte al momento que nosotros decidimos qué vamos a hacer con nuestra alimentación y de manera bien inconsciente. Entonces, ya para terminar, les menciono rápidamente, cuando trabajamos con alguien en donde estamos diseñando vamos a llamarla así, un sistema novedoso o un sistema nuevo para que esa persona vaya de un estado de salud, de no bienestar, a un estado de salud completo a través de utilizando la alimentación y la comida, chequen ustedes qué responsabilidades, y pongámoslo en la mesa, qué responsabilidades tiene esa persona consigo misma y a dónde quiere llegar, pero además respetando sus propios valores respecto a la comida. A lo mejor a alguien el kale no le hace ningún sentido, no le hace ningún sentido porque no sabe, no forma parte ni de su argot, ni de su lenguaje, ni de sus valores, ni de su cultura. ¿Qué otra cosa le puedo manejar? Quinoa, bueno, tenemos que enseñarle a qué representa ese tipo de alimentos y eso es lo que estamos eligiendo. ¿Qué recursos cuenta? Porque también es importante, no una dieta vegetariana no necesariamente, y estoy mencionando ejemplos, no voy a favor o en contra. A veces las dietas son muy caras y la gente no tiene el recurso ni emocional para entrarle a ese tipo de dieta. ¿Qué riesgos estoy corriendo y qué resultados pienso obtener? Y al final, pensemos, por supuesto,
¿Para quién estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos haciendo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y qué? De mi parte, hasta aquí, verán ustedes que hay mucho trabajo atrás, hay muchas cosas que podemos discutir, pero de mi parte sería todo para no robarme más tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. En unos momentos más tendremos tiempo para continuar compartiendo. Vamos ahora a presentar a la doctora Hilda Estanco. Ella es pediatra graduada en la Universidad Central de Venezuela. Tiene maestría en nutrición pediátrica en la Universidad de Simón Bolívar. Ex jefe de servicio del Hospital Materno Infantil Dr. Joel Valencia en Caracas, Venezuela. Ella es ex profesora titular de la Universidad Metropolitana de Caracas, miembro honorario del Colegio de Gastroenterólogos de Colombia, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y miembro de la Academia Americana de Pediatría, que actualmente se desempeña como gerente senior de asuntos médicos en Reckitt Benckiser en México. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan y están viendo la pantalla, si son tan amables. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación al doctor Gómez Herrera para participar hoy en día justamente en esta mesa redonda. Y yo le comentaba a él para hablar de un tema que es súper interesante, que está relacionado con el tema de la anemia y la deficiencia de hierro, pero cuál es el impacto que puede tener en el neurodesarrollo en los niños, más siendo un problema muy actual hoy en día. Entonces, uno de los primeros temas que vamos a me disculpan, pero aquí hay un tema técnico, es ver un poco lo que es el desarrollo del cerebro humano. Y en parte, cuando hablemos un poco de lo que tiene que ver con esto, vamos a ver esta lámina que es completamente anatómica. Cuando vemos esta lámina completamente anatómica, vemos cómo de alguna u otra forma ese cerebro en el momento que está dentro del útero, cuando ya es concebido el bebé, comienza un proceso de neurulación, más o menos entre el 18º y 24º día prenatal. Y posteriormente de que comienzan justamente los primeros esbozos del cerebro, viene luego la migración celular de estas mismas neuronas que van hacia las capas más externas, entre la 6ª y la 24ª semana, también intraútero, y durante el último trimestre del embarazo comienzan cosas súper increíbles, como por ejemplo la mielinización, de la cual vamos a hablar también más adelante. Este tipo de situación, en el momento en que nace, ese bebé todavía no tiene desarrollado completamente la parte del cerebro en el tema de tamaño, pero también en el tema de funciones. Y cuando vemos aquí, por ejemplo, desde el nacimiento hasta aproximadamente el 12º mes de vida, podemos observar que hay un pico justamente que se forma de neuronas a nivel de corteza visual y corteza auditiva. Por eso es tan importante hacer el tamizaje para descartar que el bebé pues haya tenido algún defecto y haya alguna situación en donde no pueda oír bien. Y también ver, claro, las dos cositas. Entonces se hacen potenciales abocados, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante para que entiendan un poco también la importancia de la mielinización. Y luego al 8º mes viene también dentro de la parte anatómica un crecimiento importante de un área que está relacionado con el giro angular y con el área de Broca. Y tiene que ver con lenguaje receptivo, que es el bebé cuando logra comenzar a entender qué es lo que le dicen los papás. No tanto el tema de poder expresarse, porque todavía el aparato fonético pues está inmaduro, ya es más adelante, pero sí poder comenzar a entender justamente cuáles son las cosas que se le están diciendo. Luego ya a partir del año hay una parte estructural a nivel de corteza prefrontal que está relacionado con algo que se llama justamente funciones cognitivas superiores y es planificación, resolución de problemas, coordinación y control de la conducta emocional. Con esto podrán entender, en primer lugar, la importancia de la etapa prenatal, de un buen control del embarazo, de una u otra manera, también de una muy buena alimentación y suplementación de vitaminas y de minerales. Pero también, después de que el bebé nace, requiere también una alimentación correcta para poder obtener el mejor potencial luego a futuro. Entonces, es fundamental vigilarlo durante todo este periodo. ¿Y qué pasa con el cerebro? ¿Cómo crece? El cerebro tiene una característica en el momento ya después de que el bebé sale fuera del útero y tiene un crecimiento sumamente rápido durante los 2 primeros años. Ustedes ven esta curva que está acá, esta curva tiene una trayectoria sigmoidea, es decir, es sumamente empinada. ¿Y qué significa? Que el cerebro es un tejido vulnerable porque prácticamente toda la forma en que se va de alguna otra manera desarrollando y aumentando de tamaño es demasiado rápida, es muy acelerada.
Entonces, ese crecimiento rápido lo hace vulnerable a cualquier deficiencia de cualquier tipo o a cualquier noxa o cualquier insulto que pueda llegarle de alguna u otra manera a través de una enfermedad o una falta de oxígeno durante el parto, etc. Y ya después del segundo al quinto año de vida, sigue creciendo el cerebro, pero ya con un nivel más moderado. Por eso estos 2 primeros años de vida son un tejido vulnerable y no solamente necesitan en la nutrición desde el punto de vista de alimentación, sino por supuesto también una estimulación adecuada, los apapachos y los besos y de alguna otra manera pues todo lo que la mamá le pueda dar y la familia en general, sin desincluir al papá porque en general es mamá, papá y familia como tal, y de alguna forma pues hacer que ese bebé pueda crecer bien y pues desarrollarse adecuadamente. Otro punto importante es que a partir del 6º mes, después de que el bebé termina el tema de la lactancia materna, porque la Organización Mundial de la Salud designa como tal hablar de lactancia materna desde el 0 mes, en el momento en que el bebé nace, hasta el 6º mes de forma exclusiva. Pero no hay que pararla, hay que continuarla. Sin embargo, en el momento en que comienza la alimentación complementaria, que es el 6º mes de vida, allí es un periodo de alta vulnerabilidad. ¿Por qué se da eso? Fundamentalmente por varias razones. En primer lugar, la leche materna, por eso es que alimentación complementaria como tal y la introducción de alimentos, es porque la leche materna ya no es suficiente para poder llenar todos los requerimientos, especialmente de un micronutrimento que es justamente el hierro. Entonces, en ese momento yo decido hacer la introducción. Las guías a nivel mundial han cambiado hoy en día de manera radical, prácticamente con qué vamos a iniciar la alimentación complementaria. Antes se hablaba de verduras, se hablaba de repente de frutas. Sin embargo, hoy en día sabemos que hay que comenzar con alimentos de origen animal, o sea, con pollo, con huevo, con carne, etcétera, para poder evitar el tema de la deficiencia de hierro. Especialmente en donde, en países que están en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque son mucho más vulnerables a este tipo de deficiencia. Y obviamente también, de alguna otra manera, no solamente son propensos a desarrollar la deficiencia, sino que también a veces el estilo de vida, la calidad de la dieta, no necesariamente es la mejor. Y entonces también pueden vivir en condiciones que no son las mejores. Y un bebé, por ejemplo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, puede tener durante el primer año de vida 10 procesos infecciosos, entre procesos respiratorios o gastrointestinales. Entonces eso conlleva de alguna u otra manera que el bebé pueda sufrir el día de mañana y no poder expresar todo su potencial a futuro. Entonces, entrando ya en el tema con la parte del hierro y por qué es tan importante, lo que pasa es que la deficiencia de hierro es la deficiencia de micronutrientes más común que hay a nivel mundial. O sea, es el mineral que está prácticamente sobre toda la superficie terrestre, pero es la deficiencia nutricional más común y más frecuente a nivel mundial, a nivel global. Es prácticamente como la pandemia en este momento, igual la deficiencia de hierro. Está corregida en muchos otros países, especialmente ya los más desarrollados. Sin embargo, los más vulnerables, como nuestra querida Latinoamérica y adorada como tal, pues de alguna u otra forma también pues es más vulnerable también a este tipo de situaciones. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y por qué de alguna forma hay más eficiencia durante periodos importantes? ¿Por qué es más frecuente en una mujer embarazada, en un lactante o en un preescolar? Fundamentalmente porque requieren más. Yo estoy construyendo en este momento como mamá, si estoy embarazada, una nueva vida, entonces requiero de más hierro justamente en esta etapa. Asimismo, no solamente eso, sino que también un bebé que de alguna otra manera sale ya después de que nace, pues también de alguna forma él también es más vulnerable porque requiere o tiene más necesidad de hierro. Lo mismo en etapa preescolar. Entonces, periodos de alto crecimiento hacen que el bebé tenga mayor vulnerabilidad. La anemia afecta en todo el mundo más o menos a 1.620 millones de personas. Está claro, y estas cifras totalmente que son de la Organización Mundial de la Salud no son tan nuevas. Vamos a ver qué pasa ahorita después del COVID y la pandemia, porque lo único que les puedo decir es que hoy en día la gente está pasando de alguna otra manera necesidades y es difícil comprar pues ciertos alimentos porque mucha gente ha perdido el trabajo o ha tenido que cerrar el negocio. Entonces, de alguna forma, pues allí habría que tener mucho cuidado en ese sentido de qué es lo que va a suceder a futuro. Entonces, hay que estar muy pendiente porque fíjense que casi un 25% de la población mundial sufre esta situación, y especialmente niños en edad preescolar. Otro punto interesante es que el grupo de población que cuenta con el máximo número de personas que puedan estar afectadas son las mujeres no embarazadas. ¿Qué significa? Que cuando una mujer en edad fértil queda embarazada, ya viene con depósitos de hierro bajo, y eso lo hace que su bebé sea mucho más vulnerable, porque el bebé después de que nace, durante 4 meses, vive de las reservas que mamá le da precisamente para poder evitar que tenga esta situación de anemia. Entonces, ¿qué definimos como anemia? Porque uno dice, bueno, ¿qué es anemia? Y que es deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, la anemia es la máxima expresión de la deficiencia de hierro.
es cuando le hago un examen a un paciente y le tomo una muestra de sangre, y al hacerle justamente la toma de la muestra de sangre, observo que los valores de hemoglobina están por debajo, entre los 6 y los 59 meses, casi 5 años, en menos de 11 gramos por decilitro. En niños de 5 a 11, 11.5. Y ya niños mayores de 12 a 14 años hablamos de 12 gramos por decilitro. Entonces es importante entender estos puntos de corte para ver cómo estamos. Y también qué pasa, como les comento, la anemia es la máxima expresión, está el tema de la deficiencia de hierro. Y hay mucha gente con deficiencia de hierro circulando, especialmente niños, mujeres embarazadas, que entonces es más difícil de diagnosticar. Y es ahí donde entra el reto, ya les voy a explicar por qué. Porque la deficiencia de hierro, y tanto la anemia, pero especialmente la deficiencia de hierro, es como hambre oculta, es cuando no estás comiendo bien y realmente el depósito de hierro no está bien. Entonces, ¿cómo lo mido? Con una proteína que se llama ferritina. Esta ferritina yo la hago en el laboratorio. El problema es que es costosa, entonces no todo el mundo se la puede hacer, o no en todos los servicios de salud la hacen. Y esta ferritina no debería estar por debajo en menores de 5 años de 12 microgramos por litro, y en mayores de 5 años no debería estar por debajo de 15 microgramos por litro. Si está por debajo, significa que mis depósitos como en el banco de platita, o sea, están bajos en la parte del hierro. Y entonces cuando yo necesito sintetizar la hemoglobina no tengo suficiente. Logro no tener problemas con la hemoglobina en el sentido del valor que pueda aparecer en el laboratorio. Sin embargo, está bajo el depósito. Y entonces, ¿qué pasa? Si hay una infección, si hay un problema respiratorio, hay un problema gastrointestinal, ese bebé de deficiencia pasa a una anemia. Y entonces, como les comento, hay muchas personas con deficiencia de hierro también, y entonces de alguna otra manera hay que tomar acciones, especialmente en los grupos más vulnerables. Otro de los puntos importantes es que la deficiencia de hierro progresa por etapas. Generalmente, como les comento, por eso les digo que podemos tener deficiencia sin necesidad de anemia, pero la anemia siempre puede ser por deficiencia de hierro o por otras cosas, pero generalmente asociada en su mayoría a deficiencia de hierro. Puede haber una ingesta dietética inadecuada, puede haber una absorción comprometida debido a una inflamación, o puede haber pérdida de sangre. ¿Y cómo puedo comprometer la absorción? De varias formas. Cuando tú combinas tu alimentación y tienes carne, que es una muy buena fuente de hierro, pollo, un huevito, pescado, entonces de alguna otra manera al ingerirlo, pues yo simplemente estoy teniendo una fuente maravillosa de hierro. Las de origen vegetal, como la espinaca o legumbres o la lenteja, los frijoles, etcétera, en general, son fuentes de hierro, pero sin embargo no de tanto valor, de alto valor biológico, que significa no son hierro M, no se absorben tanto, su biodisponibilidad es distinta. Si yo combino la carne de alguna otra manera, o la parte del hierro, lo que estoy tomando, y de alguna forma lo combino a lo mejor con una gran cantidad de legumbres, cereales, etcétera, la absorción del hierro se ve disminuida. ¿Cómo yo potencio la absorción del hierro? La potencio justamente a través del consumo, por ejemplo, si es un pescadito, le pongo limón. El ácido ascórbico que tiene, que es la vitamina C, que tienen las frutas cítricas y el limón, puedo tomar de repente un agua sin azúcar, pero con limoncito o con naranjita, o puedo colocarle, por ejemplo, pimiento, y eso también tiene alta cantidad de vitamina C y permite una mejor absorción. Pero si yo me tomo también té, la absorción disminuye. Si yo tomo café, la absorción disminuye. Entonces hay que estar muy pendiente también de cómo combino la dieta para evitar ese tipo de situación. Entonces, si el suministro de hierro no satisface la demanda que yo tengo, las reservas se utilizan más rápido, no se pueden reponer, lo que lleva al agotamiento del hierro. Y es fundamental comprender, por ejemplo, por qué algunos niños no logran llegar a todo su potencial, fallan en su desarrollo, qué es lo que está pasando. Existe un consenso generalizado de 3 factores fundamentales, que son infección, estrés inflamatorio, la calidad de la atención, que es fundamental. Siempre una mamá que estudia, que está, siempre va a tener mejor estimulado a su bebé. La nutrición, que obviamente es un factor fundamental con el cual pues nosotros podemos controlarlo, es mucho más fácil, ¿verdad? Porque ahí podemos saber qué le damos y qué no a nuestros hijos, o yo como mujer embarazada, qué como o qué no. ¿Y dónde está justamente depositado el hierro a nivel cerebral? Fundamentalmente está en lo que son los núcleos de la base. Entonces el cerebro necesita hierro, y eso es importante. Y se almacena en una célula, que no se vayan así como que a asustar por el nombre, que se llama oligodendrocito. Claro, ya la vamos a ver. Y en la microglía, que es lo que sostiene todas las celulitas que están dentro de nuestro cerebro. Lo interesante con la parte de lo que es la estructura del cerebro, se puede lamentablemente alterar, porque como se dieron cuenta en ese periodo tan vulnerable de 2 años, esa alteración ocurre porque si yo no tengo una buena nutrición y no tengo una buena ingesta de hierro y de otros nutrimentos, entonces de alguna forma, tanto inútero como en la vida postnatal, puedo tener alteraciones estructurales. ¿Y cómo los vemos? Fíjense, puede haber transporte de electrones en la mitocondria, se ven comprometidos.
síntesis, degradación de neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Esa sustancia que nos hace sentir feliz. Lo que contaba Ana María acerca de la alegría, la felicidad, la tristeza, etcétera. Por ejemplo, cuando nos sentimos muy felices y de repente estamos enamorados, tenemos chorros de dopamina en el cerebro. Tan es así que cuando es demasiada, no vemos nada de malo de lo que es el pretendiente o de alguien del cual estamos enamorados. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque realmente pues nos ciega, no nos permite discernir bien realmente quién es la persona. O la serotonina, que nos hace sentir feliz cuando nos comemos un pedacito de chocolate o nos tomamos de alguna otra manera una copita de vino. Entonces también esa felicidad viene también en parte de esos neurotransmisores. Y de alguna forma también actúa sobre síntesis de proteínas y organogénesis. ¿Qué significa? Que si yo tengo alguna deficiencia de hierro durante este periodo, puedo tener alteraciones estructurales, no solamente desde el punto de vista funcional, sino estructural, que luego después son más difíciles corregir más temprano es el proceso o el problema. Entonces, la deficiencia de hierro puede afectar esta situación o componentes principales que están relacionados con la conducción nerviosa en la sinapsis, como les comentaba, la regulación de neurotransmisores, serotonina, dopamina y formación de mielina. Ya vamos a ver con algunos estudios cuál es el impacto en ese sentido. Si vemos aquí, este es como un axón que viene de una neurona. Las neuronas no se juntan, no se tocan, sino que se comunican a través de los neurotransmisores. Y de repente vemos estas vesiculitas que están acá, llenas de serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, que son neurotransmisores, y de repente viene un impulso nervioso, hay un cambio eléctrico, porque es así como un chispazo, y eso hace que inmediatamente estas vesículas comiencen a secretar los neurotransmisores en este espacio. Y del otro lado está la otra neurona que tiene receptores esperando que estos neurotransmisores lleguen y viene el impulso. Cuando hay deficiencia de hierro, la sensibilidad justamente de estos receptores postsinápticos, es decir, que van a permitir que el impulso llegue y se pueda transmitir tranquilamente a través de la neurona, y también la expresión, es decir, la cantidad de receptores va a ser menor y la sensibilidad también menor. Entonces, ¿qué pasa? Que pues simplemente ese impulso no es igual y eso no es positivo, especialmente en los momentos de aprendizaje y especialmente en los momentos más vulnerables del aprendizaje o más críticos. Entonces, cuando hablamos de desarrollo cognitivo y desempeño educativo, hay evidencia convincente, y he buscado mucha literatura para revisarlo, que bebés de 6 a 24 meses que tienen, por ejemplo, anemia por deficiencia de hierro, están en riesgo de un peor desarrollo cognitivo, socioemocional y neurofisiológico en resultados a corto y largo plazo. Lo mismo de la dopamina, la vía mesolímbica, también tiene que ver con la activación del comportamiento. Y entonces, en este caso, los bebés tienen un comportamiento diferente. Y ya les vamos a comentar también qué tipo de comportamiento. Cuando hablamos de mielinización, ¿se recuerdan del oligodendrocito que les comentaba? Es una célula que tiene como múltiples, así como pequeños, parece un pulpo, tiene múltiples bracitos, y estos bracitos de alguna u otra manera permiten que que es el axón de la neurona, que es la fibra nerviosa, es como si fuese un cable de luz, donde el mismo que tienen en cualquier aparato que tienen ahorita en casa, tiene una recubierta plástica. Y él se encarga justamente de hacer esta recubierta, pero de grasa, que es rica en DHA, y el hierro, el oligodendrocito no funciona si no hay hierro. Entonces no puede, él se va envolviendo progresivamente en el tiempo, esa mielinización comienza in útero y continúa luego hasta los 18 años, y entonces permite que el impulso nervioso pase correctamente. ¿Qué pasa si un bebé tiene una deficiencia de hierro? Por ejemplo, el bebé cuando nace, nosotros podemos hacerle potenciales evocados auditivos. Y este estudio interesante del doctor Walter Olivares, fíjense una cosa interesante, lo hizo en donde vio el tiempo de conducción central, y eso es un índice del desarrollo del bebé, de cuánta mielinización, es decir, de cómo se forma esa vaina de mielina alrededor de lo que son las fibras nerviosas. Y desde el nacimiento hasta los 2 años que avanza la mielinización, este tiempo de conducción se va haciendo va disminuyendo, es decir, la conducción es más rápida. Cuando el bebé nace no puede parar la cabecita, pasan los 3 meses, ya para la cabecita, pasa el 6º mes, se sienta, pasa el 9º mes, se para, pasa el año y ya comienza a caminar, porque hay justamente un proceso de mielinización y hay justamente este proceso de alguna u otra manera de desarrollo neurológico. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo de conducción tiene que disminuir y tiene que ser más rápido porque hay mayor maduración en ese sentido. Entonces, un tiempo de conducción central, es decir, de una latencia entre una onda y otra mucho mayor, entre esta onda y esta onda, debería pasar esta cantidad de milisegundos, pero resulta que pasan más. Un tiempo de conducción lenta significa que hay un problema de mielinización y está alterado. Niños que tuvieron anemia en este estudio, allá en Chile, fíjense lo interesante, diagnosticados al 6º mes de vida, y niños que no tuvieron anemia, que son el grupo control, nacieron con valores de
hematocritos adecuados con reservas y tienen valores al sexto mes normales, fíjense qué fue lo que pasó. Se midió justamente esa conducción. Y esta era la conducción normal del niño control. Como les comento, va bajando. ¿Por qué? Porque va madurando hasta los 4 años. Pero ¿qué pasa con el bebé anémico? A pesar de tratarlo al sexto mes, a pesar de tratarlo al año, a pesar de tratarlo al año y medio, e incluso de darle dosis profiláctica después también con hierro, lamentablemente la conducción nerviosa es más lenta, está desacelerada. Entonces el aprendizaje se puede ver un poco comprometido y entonces el rendimiento escolar no es igual. Y esto pasó aquí, pero lo vemos después. Por eso es tan importante, de alguna u otra manera, tener cuidado con la alimentación durante el embarazo y durante los primeros años de vida, especialmente los 2 primeros años de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los bebés que tuvieron esta deficiencia crónica de hierro? ¿Está claro? Bueno, lamentablemente, pues puntuaciones más bajas en lenguaje, en percepción de sonido ambiental, en medidas motoras, en atención visual, en adquisición de conceptos, menor rendimiento escolar. ¿Está claro? Quiero, en base al tiempo, solamente para esta parte, fíjense, en la parte de niveles de hemoglobina se vio más bajo nivel de hemoglobina, menor rendimiento cognitivo. Hay una relación directamente proporcional. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y corregirlo adecuadamente. ¿Y cómo corregimos las deficiencias? Diversificación de la dieta, comer adecuadamente de todo y la combinación es fundamental. La vitamina C y la vitamina A permiten mejor absorción del hierro. Fortificación de alimentos de consumo masivo, las harinas, en general están fortificadas con hierro y le llegan a todos, es lo más democrático que hay. No es que a uno sí o a otro no, a todos nos llega el hierro. Si yo no necesito, no lo absorbo, si yo lo necesito, lo absorbo. Y la suplementación a los grupos de riesgo, como universalmente suplementamos a las mujeres embarazadas y algunos prematuros cuando nacen o dependiendo del bebé de la edad, lo que considera el pediatra. Entonces, así como para finalizar como tal, la recomendación fundamental es entender que la deficiencia y la anemia comprometen el desarrollo cerebral, alteran la neurotransmisión, la conducción nerviosa, lamentablemente son irreversibles en algunos casos a pesar del tratamiento y es importante reconocer a los grupos vulnerables para prevenir la instalación tanto de la deficiencia de hierro como de la anemia por deficiencia de hierro. Y para finalizar les dejo una frase que me ha acompañado durante muchos años, que es de Miguel Ángel Buonarroti, Michelangelo, que decía que el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la consigamos. Hay siempre que buscar que el niño desarrolle completamente su potencial y que nosotros también desarrollemos nuestro potencial. Eso es fundamental. Demos siempre esa oportunidad a los niños. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Gilda Estanco. Solo 2 comentarios. En América Latina tenemos una pobreza generalizada y cuando menos en el país, en nuestro país, tenemos una pobreza económica de más del 50% de la población. Y pobreza económica está asociado a bajo poder adquisitivo para comprar comida. Y regularmente la pobreza también está asociado a que tengamos recursos para comprar alimentos baratos, que regularmente son ricos en azúcares, grasas y harinas. Entonces se va completando un cuadro un poquito riesgoso que hay que retomar con la información que nos aporta, doctora, y le agradecemos enormemente su presentación, de lo más interesante. Muchísimas Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Interesante, completa y clara información, además de muy pertinente. Vamos a dar ahora paso a la doctora Raquel del Socorro Guillén. Ella es mexicana, es psicóloga y antropóloga, licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra de la Facultad de Psicología, también de la misma universidad, doctora en antropología, diplomada en edición de revistas académicas. Tiene una antigüedad académica en la Universidad Nacional Autónoma de México de 41 años. Es profesora titular asociada de tiempo completo en psicología, de análisis, de diseño, de intervención, de evaluación de nivel grupal y es licenciada en psicología a partir de 2008. Ella ha asistido a más de 40 cursos de superación académica y asistencia a más de 60 reuniones científicas y eventos académicos nacionales e internacionales bajo su participación. Es organizadora de eventos académicos. Ella es
productora académica en investigación y docencia, responsable de proyectos de investigación avalados por cuerpo colegiado dentro del programa de servicio social universitario. Ella trabaja en líneas de investigación como la obesidad desde una perspectiva cognitivo-conductual. Es editora de revistas con comité editorial y con publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es creadora y profesora en materia optativa del Plan de Estudios 2010 de la carrera de Psicología. Ella es integrante del Comité de Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, tutora de la Facultad de Estudios Superiores. Ha tenido distinciones y premios. En 2010, el reconocimiento por la participación y asistencia a eventos importantes. Profesora honoraria, Colegio de Psicólogos de Perú, Lima. Reconocimiento por 35 años de servicios académicos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también reconocimiento por 40 años de servicios a la misma universidad. Bienvenida, doctora. Adelante. Está cerrado su micrófono, doctora. De nueva cuenta, es un honor estar con ustedes y en una mesa en la cual en México el horario de la comida es entre 2 y 3 de la tarde. Entonces podemos decir que con tantos alimentos ya nos va a dar hambre. Y como dice nuestra colega que me acaba de anteceder, la alimentación no solamente es importante en el ámbito social, sino también en el individual. Si me ayudan con la presentación, Claro que porque sí. yo no puedo tener el compartir pantalla, porque el medio es el celular. Gracias. Entonces, comenzamos con, se diría con F5 para colocar la presentación y ok. Bien, en este gran evento, el título permítanme hacer algo. Voy a hacer una lectura de recorrido para poder ubicar las condiciones de salud pública alimentaria en México a partir del segundo semestre de este año 2020. Entonces, vámonos adelante. Educación alimentaria, factores microbióticos, sociales y psicológicos de la nutrición y el aprendizaje. Adelante, por favor. La siguiente. Bien, alimentación y nutrición. La anterior, por favor. La alimentación hace referencia a una serie de procesos que son voluntarios y que van desde la producción hasta la ingesta del alimento. Mientras que la nutrición se refiere al componente biológico que interactúa para el aprovechamiento de los nutrientes ingeridos con los alimentos. La siguiente. El tipo de alimentación durante los primeros meses de vida está asociada al desarrollo intelectual de los años posteriores. Esto, de acuerdo con lo que informó nuestra compañera que me precedió, lo voy a reforzar con esto. Estos procesos son aquellas en donde el individuo recibe, almacena y procesa la información relativa a uno mismo, a los demás y al entorno, entre las que se destacan la atención, la percepción, la memoria, la orientación y el juicio. La siguiente, por favor. Los beneficios entonces de una alimentación saludable es precisamente la buena salud en general, el metabolismo activo de grasas y energía, evitar los síntomas de deficiencias y sus consecuencias, los músculos y huesos fuertes gracias a sus nutrientes, que es el calcio y las proteínas, un sistema inmunológico fuerte gracias a importantes vitaminas y oligoelementos
el mantenimiento de un peso corporal adecuado. La siguiente. Nos encontramos, la siguiente por favor, nos encontramos con dos grandes dificultades, los trastornos alimentarios, que están directamente asociados con el comportamiento, las cogniciones y la percepción vinculadas a inadecuados patrones en la alimentación. De manera sistemática, se denomina enfermedades relacionadas a la alimentación, cuyas características son precisamente el comportamiento distorsionado y la extrema preocupación por la autoimagen o imagen corporal y el peso corporal. Y esto lleva a consecuencia la implementación de estrategias inadecuadas para prevenir, en su caso, el aumento de peso, una actividad física vigorosa o una restricción drástica en la ingestión de alimentos, ya que la persona asocia que el alimento está directamente asociado a la condición corporal, a la imagen y a la percepción. El manual de desórdenes mentales o DSM-5 de la edición del 2013 hace la referencia de trastornos alimentarios y a su ingesta que incluyen las siguientes rubros diagnósticos, que es la anorexia, bulimia, trastornos de la conducta alimentaria no especificados, la pica, rumiación, atracón, trastorno evitativo restrictivo, cuyas causas son multifactoriales y hay ciertos rangos de edad o grupos etarios que son más fáciles o más cercanos a este tipo de problemas. La siguiente, por favor. Entonces, para ellos, estos grupos y las patologías, es imprescindible tomar en cuenta o tener en cuenta que la intervención o su tratamiento requiere ser multidisciplinario y que no solamente es necesaria la difusión de información acerca del tipo de alimentos, de los nutrientes, sino también brindar las herramientas para saber qué hacer y cómo actuar para mejorar el aporte nutricio, las estrategias para la creación de entornos que se llaman saludables, que facilitan la elección de las opciones alimentarias y el desarrollo de habilidades para la adopción de prácticas alimenticias y nutricionales que se conjugan en la parte cultural como hábitos saludables. La siguiente. Bien. Aquí no está añadido. Cerramos la presentación, por favor. Esos son mis correos que ya estarán para ustedes disponibles. Pero se establece una consideración en salud pública acerca de la alimentación de la población en general, motivado por que México tiene el primer lugar mundial de obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos, pero además un gran número de personas que tienen trastornos de alimentación que no se publicitan mucho, pero son muy fuertes los problemas sociales acerca del acceso de los alimentos por las condiciones nutricias y por la economía. De manera que el gobierno federal emite una situación de el control de los alimentos y las recomendaciones a través de un etiquetado. Es un etiquetado que se caracteriza por
el exceso de azúcares, calorías, grasas y los componentes de sales, en los cuales están fuertemente asociados a una ingesta inadecuada y a una condición de peso. De manera que se establece a través de la Secretaría de Economía el etiquetado de alimentos, siguiendo una política de cuidado y preservación para la salud en general. De manera que se produce una categoría en donde todos los productos de carácter industrializado que contengan este exceso de alimentos tienen que estar impreso en cada uno de los productos. Bebidas, alimentos para niños, para adolescentes, para cualquier grupo de edad, tiene que estar impreso y tiene que estar difundido, de manera que corresponda más que el número de nutrientes de cada paquete industrializado, tiene que estar el etiquetado de el sello que corresponde al exceso. De una manera frontal, o sea, está puesto en los alimentos de manera frontal, debe de considerarse que el consumidor, por el simple hecho de tener los sellos o por el número de sellos, va a evitar el consumo y va a evitar la compra también de este tipo de alimentos. Desafortunadamente, la vista entre lo que tengo económicamente para la compra de este producto, 2, el número de sellos, y 3, el tipo de exceso, no tiene una regularización social ni un alcance educativo en el cual nos pueda señalar precisamente los inconvenientes de este tipo de sellos en los productos industrializados. No tenemos sellos para un jitomate comprado en un mercado. No tiene sellos una sandía o una fruta que se encuentre a disposición en los productos orgánicos. Los sellos únicamente se utilizan para los productos industrializados. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos? Tenemos una extraordinaria herramienta para poder enseñarnos, educarnos y enseñar a nuestras familias que un producto que tiene 3 sellos o 4 sellos casi es poco nutricional y se debe de evitar su consumo. Se debe de prevenir su consumo y su alimentación. Si tiene un sello, pues hay que ver si el sello es de grasa, el sello es de calorías, si el sello es de otro componente que en número de calorías se excede a lo que necesitamos para nuestra condición corporal y para nuestra nutrición. De manera de que, por un lado, tenemos ya el acceso a una herramienta que es muy posible y facilitadora de poder hacer actividades de prevención. Prevención en una sobreingesta calórica. Y con ella, las repercusiones en la salud. Número 2, tenemos una enorme posibilidad para enseñarle a nuestros familiares de consumo que le denominan racional, así como racional, pensado, concientizado. Pero más que eso, necesitamos una educación más particular para tener el acceso a este tipo de alimentos.
Y número 3, no todos estos productos están en el acceso de nuestra economía. No todos tenemos este dinero para poder comprar este alimento, este producto industrializado. Entonces, tenga lo que tenga, tengan los sellos que tengan, voy a tener dificultades para poderlo consumir, no por el tipo de nutrientes, sino por el tipo de la economía. De manera de que tengo una posibilidad de seguirme alimentando. Vamos a recordar que nosotros somos unos seres humanos que no acudimos al campo para levantar las cosechas. Nosotros vamos a dispensarios urbanos y semiurbanos en donde se tiene ya la acumulación de los productos industrializados y de los productos orgánicos. Y con ello nos movemos para poder tener el acceso a través de una oferta, demanda y de una posibilidad económica. De manera de que requerimos urgentemente de establecer estrategias de orientación y de fomento a la salud integral, a la salud del cuidado integral de nuestro organismo, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, para que a su vez nos permita el comer de manera saludable, de manera racional, de ser conscientes o tener la posibilidad de mantener una conducta saludable y un bienestar en general. Tenemos mucho que hacer. Yo le quito la culpa a estos consumos excesivos, le quito la culpa a estas maneras de comer de forma exagerada. No todos los sobrepesos y obesidades están dados o están manifestados por un consumo excesivo de alimentos. Es un mito. Está relacionado con el tipo de nutrientes y el tipo de alimentación, no tanto por las cantidades. Está relacionado con el gasto de energía. Está relacionado, acaban de hacer una pregunta, los alimentos transgénicos. Vamos a recordar que, perdón el paréntesis, pero también por eso también se sube de peso o se da una baja de intercambio metabólico, o sea, uso de energía, cuando en las etapas de evolución, en las primeras etapas de la evolución humana, se dio el gran desarrollo del sistema nervioso, el gran cambio de la posición bípeda y el traslado del ser humano para la situación de desplazamientos humanos en nuestras dos piernas. Y también la gran acumulación de energía por los procesos del embarazo y de la alimentación de la leche materna y de los cuidados de los niños. Pero el organismo humano no tiene el procesamiento metabólico de ciertos químicos y de ciertos alimentos que han sido modificados genéticamente. De manera que el organismo se pregunta, ¿qué es esto? ¿De qué está hecha esta harina? ¿De maíz? ¿De trigo? ¿De qué será? Con muchos nutrientes en los cuales está modificado su componente precisamente genético y por eso son transgénicos. Hay alimentos que no son para consumo humano, pero son consumo para industrializado y hay una serie de trastornos alimentarios por esa producción.
pero el organismo humano no tiene esta codificación, no entiende para qué sirve eso. Al no entender, antes de poderlo utilizar para el gasto de energía, lo transforma en una energía almacenada para poderlo procesar conforme pueda hacerlo. Yo decía a mis alumnos y colegas, ¿cuánto tiempo tiene el organismo para poder hacer la digestión de una gaseosa o de un refresco, como decimos en Ciudad de México? ¿Les gusta un mes? ¿Les gusta un mes para que nuestro cerebro y nuestro metabolismo pueda comprender cómo y de qué le sirven estos nutrientes de una gaseosa? Y habrá personas que consumen 2 gaseosas al día. ¿Cuántas gaseosas consumen a un mes? 60 gaseosas. Entonces la persona tiene almacenados 59 depósitos para poderlo utilizar en un periodo de 30 días. Un minuto para concluir. Entonces, si así hacemos los equivalentes de, no es la digestión del proceso metabólico para nutrientes que tienen alto consumo o alto procesamiento de las blancas, de sales, harinas y grasas. ¿Cuánto tiempo le permiten al organismo de poderlo metabolizar? Más que digerirlo, metabolizar, pues se van a tardar este mes para poder procesar uno. Entonces, también seamos buenos y cordiales con nuestro organismo. Podemos ingerir alimentos que no estén tan procesados con esta enorme carga de excesos que metabólicamente no son suficientes. La siguiente es que podamos tener hábitos alimentarios saludables conforme va pasando el tiempo y que nos va a fortalecer en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema de desarrollo, en nuestras habilidades cognitivas y que podamos decir, estoy viviendo bien y mejor gracias a un hábito alimentario que aprendí a tenerlo, que supe cómo utilizarlo, pero además lo estoy enseñando a utilizarlo de una manera correcta. Bueno, con esto termino. Quisiera agradecer de nuevo y con mucho gusto seguimos con preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy interesante todo lo que usted comparte. En un momento más podremos también complementar esta información. Vamos ahora, gracias a usted. Vamos ahora a dar lugar al doctor José Gómez Herrera. Él es licenciado en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en docencia e investigación por el CONACYT. Tiene maestría en neurociencias y maestría en investigación en la Universidad René Descartes en París, Francia. Doctorado en Psicología Social en la Universidad París Descartes en París, Francia. Investigador del desarrollo psicológico y sociocultural de niños y adolescentes en los contextos familia y escolar en el Laboratorio Multidisciplinario de Investigación del Desarrollo Humano y Ambiente. Ha sido coautor de libros como Itinerarios de la Psicología Ambiental en 2015, Aulas Violentas, el acoso y la violencia en la escuela en 2017 y su reedición en 2018. Expresiones de violencia escolar, análisis, evaluación, prevención y corresponsabilidad. Es un libro colectivo de investigadores de medicina, trabajo social y psicología. El libro Violencia Escolar, Alternativas para la Escuela y Violencia Escolar, Alternativas para las Familias, así como el libro El acoso y la agresión en la escuela. Ha sido autor de artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, autor y coautor de capítulos en libros sobre temas de psicología ambiental, educación, violencia escolar y relaciones familiares. Exponente en eventos especializados tanto a nivel nacional como internacional
y miembro del comité organizador de 3 encuentros latinoamericanos de psicología ambiental, presidente del Cuarto Congreso Internacional de Psicología Ambiental con sede en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México en Iztacala en septiembre de 2013, conferencista magistral en 2017 con el tema El ciberacoso en el medio escolar, conferencista magistral en el Congreso del Consejo Mexicano de Psicología con el tema Alternativas desde la psicología ante el fenómeno de la violencia escolar, así como en el Congreso Multidisciplinario Nacional sobre Violencia y Acoso Escolar. Es miembro de la red de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre Violencia Escolar, responsable del Laboratorio Multidisciplinario de Investigación del Desarrollo Humano y Ambiente, y actualmente es profesor titular tipo A de tiempo completo en la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Pati. Empiezo esta ponencia con una afirmación. Solamente los bebés y de pocas semanas comen y dejan de comer por hambre. ¿Qué significa esto? Que después comemos por hambre y por entrenamiento cultural. Tipo de alimentos, cantidad y calidad nos dan en nuestras familias, nos da regularmente nuestra madre o la persona que nos cuide. Eso es lo que vivimos el resto de nuestra vida. Comemos por hambre y por entrenamiento cultural. Aprendemos a comer lo que nos enseñan a comer en cantidad, frecuencia y calidad. Algunos, y los que nacimos en provincia, tenemos la experiencia de haber sido alimentados con atoles, con té, con aguamiel, y tomar un poco de aguamiel con una tortilla caliente era parte de la infancia. Pero para algunos niños citadinos, las pizzas y los alimentos industrializados fueron la regla. Los que nacimos en provincia y tuvimos la oportunidad de tener un huerto familiar, comíamos alimentos frescos, frutas, verduras. Y yo tengo una experiencia personal de los tiempos difíciles de economía. Fíjense que yo comía mejor cuando peor estábamos en economía. Por una razón muy sencilla. De manera ordinaria, nosotros comprábamos alimentos con el sueldo de mi padre y los alimentos se preparaban con esa restricción. Pero en cuanto había limitantes económicas, nosotros usábamos los alimentos de granja, los animales de granja, que eran realmente comida viviente, y las frutas y verduras de nuestro huerto familiar. De tal manera que cuando peor nos iba a nivel económico, se mataba un cerdo y entonces en esa época teníamos carne suficiente para comer en la mesa. De tal manera que yo no tengo una experiencia traumática de carencia cuando peor nos iba económicamente. Aprendemos a comer lo que nos enseñan en cantidad. Si pertenecimos a una familia donde, como ya bien lo señalaba la doctora Guillén, nos enseñaron a pensar en nutrición, no solamente en alimentarnos, estaremos como la chica de la imagen central, balanceando si comemos frutas, verduras o nos comemos, por ejemplo, una hamburguesa.
Para todos nosotros es clásico que durante los periodos escolares, los recreos o a la salida de las escuelas, comer una bolsa de papas con mucho picante, Valentina, con mucho limón, era parte de las rutinas, de las tradiciones de alimentarnos. Pero también comemos por hambre y sin hambre. ¿Qué no se le ha antojado un helado? ¿A quién no se le ha antojado un pastel? ¿A quién no se le ha antojado unas galletas industrializadas? Y a veces comemos porque nos invitan. Si hay un festejo en el trabajo, en la escuela, con los vecinos y nos invitan un taquito, una rebanada de pastel, un, un algo, nosotros terminamos comiendo sin hambre. Hemos asociado el comer cuando vemos televisión. Ustedes sabrán que muchos adolescentes se la pasan jugando juegos de video y al lado se buscan la comida, sobre todo industrializada, para estar comiendo. Y ahí es donde se pierde la noción de la cantidad y se pierde completamente los horarios de comida. También ahora, durante los juegos de mesa, nos acercamos una botanita o un alimento adicional. Y todos los que tengamos alguna experiencia de haber ido a eventos deportivos, es clásico comprarse una salchicha, un perro caliente, una hamburguesa y tomar cervezas o refrescos en los estadios. Una mala educación está asociado más bien a poca actividad física, ocasiona desnutrición, sobrepeso y obesidad. Estas enfermedades pueden ocasionar diversos malestares y daños orgánicos, limitando enormemente la calidad de vida e incluso provocando la muerte. Es equiparable las personas que mueren por problemas relacionados con obesidad a las muertes que actualmente están ocurriendo en el mundo por esta emergencia sanitaria. Les recuerdo que las muertes por COVID no es la primera causa de muerte en el mundo. Al tener alta incidencia entre la población se considera como un problema social y nosotros desafortunadamente tenemos el desastroso título del primer lugar de personas con obesidad y sobrepeso, y empezando incluso por los niños. Esta enfermedad afecta por igual a personas con ingresos altos o bajos, con educación escolarizada o sin educación, y está afectando a niños, adolescentes, adultos o adultos mayores. En los comentarios del chat, alguien nos dijo que también comemos nuestros afectos. Y es cierto, pero no solamente negativos, ¿eh? Comemos porque estamos alegres, comemos porque estamos festejando, comemos en todas las celebraciones. Yo solamente les recuerdo que el fin de año, con amigos o sin amigos, con familia o sin familia, nosotros preparamos excesivamente comida por tradición. Y el mes de diciembre y el principio de enero tenemos un consumo exagerado de alimentos tradicionales. Pero también comemos nuestros afectos negativos. Cuando estamos deprimidos, mucha gente comemos o comen en exceso. Cuando estamos inseguros, también buscamos alimentos. Cuando nos sentimos solos, también nos alimentamos. Y esos son, solamente por mencionar de manera general, los afectos. Ya lo mencionaban en algún momento en la ponencia de mis colegas anteriores, que la comida está ligada al placer, pero también al displacer. Está asociado con
la sexualidad, pero también está asociado con los problemas de sexualidad, con la identidad de género. Todos los problemas de los desórdenes alimenticios están relacionados con la autoimagen. Una persona que no se acepta en cómo se ve es una persona que tiene ansiedad y muchas veces lo traduce esa ansiedad comiendo en exceso. ¿Pero qué causa el sobrepeso y la obesidad? En forma sencilla, la OMS dice que el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas produce obesidad. Con otra observación, a nivel mundial ha aumentado la ingesta de alimentos ricos en grasas, azúcares y harinas refinadas, y un descenso en la actividad física, y sobre todo ahora con la emergencia sanitaria. Antes de la emergencia, también había un incremento del sedentarismo en el trabajo, la socialización, los medios de transporte, la promoción de alimentos chatarra y la creciente urbanización. Solamente en la Ciudad de México se inició el transporte por bicicletas, que es una forma de apoyar, pero es una proporción mínima de las personas que utilizan un transporte cotidianamente. Se está calculando que antes de la pandemia había alrededor de 5 millones de viajes por día en los diferentes transportes de la ciudad. Metro, autobuses, microbuses, camiones, autos particulares, bicicletas, motocicletas, y muchos de ellos no implica ningún esfuerzo físico, ninguna actividad adicional. La OMS reportó en el 2016 que 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Aquí hay una pequeña trampa, porque es una estadística donde lo central no son los niños, sino más bien es la falta de educación o incluso la falta de recursos de quien está alimentando a estos niños. Porque los niños pequeños viven confinados a estar en sus cunas o en sus cuartos, en su vivienda en general. Y solamente aprenden a caminar hasta los 2 años, alrededor de los 2 años, y en este momento están reduciendo su actividad física aún más. Lo que nos permite afirmar que la acumulación de reservas energéticas en el cuerpo de estos niños se debe principalmente a la calidad y la cantidad de los alimentos que sus padres y cuidadores les están proporcionando y no son debidas a la falta de actividad física cotidiana. Nos da también indicios de la solución social para esto. Es educación sobre alimentación y nutrición en los infantes, sobre todo a las madres. Pero es un asunto distinto con los niños y los adolescentes. La OMS nuevamente reportó en el 2016 que niños y adolescentes entre 6 y 18 años tienen sobrepeso. 40 millones de estos niños tienen sobrepeso y obesidad. Debemos hacer notar que para este rango de edades se involucran 3 condiciones adicionales al exceso de energéticos consumidos. 1, que es la escolarización. 2, la socialización y los juegos en espacios abiertos. Y 3, el uso de la tecnología. Se ha comprobado que los niños de primaria y de secundaria tienen entre 3 y 5 oportunidades de descanso. Se llama regularmente recesos. Y el 80% de los niños los ocupan para consumir una bebida o un alimento adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños en edad escolar, en la primaria y en la secundaria, principalmente cuando tienen tiempo libre disponible, lo ocupan en comer y beber bebidas azucaradas en exceso. Y de ahí el origen del sobrepeso en los niños. Y luego, si llegan a sus casas y tienen uso de la tecnología antes de la pandemia,
y tienen acceso a juegos de video o acceso a información general, encontramos que se divierten y se socializan usando chats y buscando en Internet. La obesidad en adultos, para el 2020, la OMS nos dice que hay 1.900 millones de adultos de 18 o más años que tienen sobrepeso, de los cuales más de 650 millones son obesos. ¿Cuáles son las causas de la obesidad en adultos? La reducción de actividades físicas, no actualmente por la emergencia sanitaria, pero antes también ya teníamos una reducción de actividades físicas. Al incremento de las actividades sedentarias y particularmente al incremento de estrés. Una combinación bastante complicada. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor. Vamos ahora a dar paso al espacio para preguntas y respuestas por parte de los ponentes. Adelante, licenciado Víctor. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien, hay pues relativamente pocas preguntas. Durante la participación de la doctora Raquel Guillén, el compañero Alejandro Vázquez hace un comentario. Él menciona: algo fabuloso sería que cada uno de nosotros tuviésemos el conocimiento de cuáles son nuestras necesidades nutricionales y de las calorías. Parte, la compañera María del Pilar Silva menciona cómo afectan los productos transgénicos en el ser humano, algo que nos adelantó la respuesta a la doctora Raquel, y la compañera Lisbeth Cepeda menciona, y aunado a ello, los estados emocionales como el consumo por ansiedad. No lo he visto. Con mamá. La compañera María Antonieta Covarrubias menciona: comparto con la doctora Ana María Ocaña que la alimentación tiene múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Qué recomendaría en este confinamiento para mantener un equilibrio entre dichos factores? Al parecer, para muchas personas ha habido un abuso de alimentos gratificantes repercutiendo en sobrepeso y salud. La compañera Juana Yadira Hernández Gaona menciona: interesante el tema. Estamos tan enfocados en otros temas y lo principal, que es la alimentación y el cómo nos alimentamos, no nos detenemos a lo más importante. Lisbeth Cepeda, vuelve a mencionar, menciona de nuevo: ¿cómo podemos reinventar un nuevo hábito de consumo alimenticio en relación al trabajo en casa y la ansiedad que genera? Durante la presentación del doctor José Gómez, el compañero Alejandro Vázquez menciona cómo podrían obtener las presentaciones de los ponentes. Déjenme ver, porque creo que ya aumentó aquí. Sí, la compañera Lisbeth Cepeda menciona que necesitamos urgentemente una cultura de educación alimentaria en toda la sociedad, sobre todo enfocados en los contextos y en lo que hay en cada región. Esas son las preguntas, pues si nos damos un tiempecito para contestarlas. Bueno, yo quisiera, si me lo permiten, lo que preguntaba Toni Covarrubias hace un momento, más bien el comentario que hacía la doctora Toni Covarrubias. En efecto, yo creo que parte de este asunto es primero hacer conciencia, si esto es posible, o más bien reconocer cuáles son los hábitos que tenemos el día de hoy. Si no partimos de ese diagnóstico de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, difícilmente vamos a provocar un cambio. Entonces, es ese primer acto. Segundo acto, en efecto, no hay educación desde las escuelas
incluso no me dejará mentir la doctora Gilda, que dentro de las propias escuelas y facultades de medicina, la parte de nutrición ocupa un cachito microscópico. Cuando te quieres formar, porque además es parte de tu atención primaria para cualquier tipo de paciente, el darle las indicaciones nutricionales en diferentes estados, ya sea tanto de salud como de enfermedad. Estoy pensando, por ejemplo, en un paciente con gota que tiene aumento en el ácido úrico y le tienes que dar una dieta fundamental en donde no haya consumo de cosas que te pueden hacer que el ácido úrico aumente y te produzca gota y te produzca dolor. Cosas como ese tipo de situaciones faltan mucho, como faltan muchas otras cosas. Es decir, el tiempo nos ha rebasado y el día de hoy necesitamos otro tipo de profesionales que tengan una mayor capacidad de resolver este tipo de problemas. Entonces, una parte puede ser a través de los propios colegios y a partir de las asociaciones académicas que se estén incluyendo continuamente este tipo de espacios que a mí me parece fabuloso para poder destapar este tipo de problemas, porque hablar de nutrición es un tema ya muy manoseado. Sin embargo, una cosa es manosearlo y otra cosa es realmente educar con respecto a esto. La otra parte que quería comentarles a lo que decía Lisbeth, porque ella está haciendo un comentario muy puntual, en donde dice, bueno, ¿cómo puedes balancear el estrés que hay ahorita, las condiciones que hay ahorita, con las exigencias que hay ahorita en cuanto a la alimentación? Pero no nada más la alimentación, sino todo lo demás. Entonces, yo creo que el punto número 1 es consideremos qué recursos tenemos. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Seguramente conocemos a algún nutriólogo o conocemos a un médico formado en nutrición. Hay espacios de discusión en donde, a ver, esos son recursos también que podemos utilizar. Bendita Internet, así como hay cosas maravillosas y hay otras que no tanto, pero podemos también utilizar ese recurso. Hay libros, hay estudios, hay ensayos, hay un montón de cosas, o incluso crear en el mismo Facebook, crear pequeños espacios para discutir estos temas, sobre todo que sea multidisciplinario. Y sobre todo porque, así como la sexualidad también pasa con la nutrición, hay muchísimas ideas, pensamientos, fantasías que no necesariamente va con la realidad. Les pongo un ejemplo. Tienes que tomarte más de 2,5 litros de agua al día o 3 litros de agua al día. Eso es un absurdo. El riñón te va a filtrar 1,8 litros, lo demás lo vas a eliminar. Pero sí puedes provocar una intoxicación por agua. Ojo. Entonces, un elemento que es bueno, como el agua, si lo llevamos al extremo y no hay conocimiento de la fisiología o no hay conocimiento del impacto, podemos tener problemas. Entonces, aprovechemos los recursos que tenemos en la actualidad. Considérenos a nosotros mismos un recurso para ustedes, si así lo consideran, si ustedes lo permiten así. Y hay mucha información. O sea, no sé si con eso dejo un poco más tranquila a Lisbeth. Y la otra, negociar internamente. O sea, checar qué recursos tenemos y negociemos internamente. No podemos hacer todo. No puede ser que me dedique a trabajar y tenga a los niños perfectamente limpios y con 10 de calificación en la escuela, porque además ahora estoy funcionando como maestra, pero al mismo tiempo soy la mejor nutrióloga del mundo y entonces también les balanceo sus alimentos, pero también les hago que hagan medicina del deporte y que hagan deporte en casa para que también se mantengan en buenas condiciones. O sea, es imposible. Elijan sus batallas. Podemos elegir una. O sea, esta semana vamos a dedicarnos un poco a la nutrición. A ver, ¿cómo puedo balancear los menús? ¿Cómo puedo trabajar con los chicos, etcétera? Pero no vayamos a todas las pelotas. Es imposible. Un paso a la vez. Escojamos algo y de ahí vayamos construyendo. ¿Qué opinan? Quería hacer un pequeño comentario, Ana, con respecto a lo que preguntaba justamente Lisbeth y lo que tú comentas también. Es que una cosa es conocimiento, otra es información. Entonces, mucha gente de alguna u otra manera abusa de la información pensando que es conocimiento. Y entonces es allí donde lo del agua, por ejemplo, como tú comentas muy bien. Y entonces dice, bueno, voy a tomarme 3 litros, eso me mantiene hidratado, me mantiene
saludable y no engordo, o sea, y es light. Y ahí viene el problema. Pero una de las cosas importantes para resolver las situaciones, y se ha visto de alguna otra forma en muchos países que tienen este problema de obesidad, especialmente el problema de obesidad infantil, es que hay que comenzar a sembrar con las generaciones pequeñas. Desde chiquititos, ahí comienzan. Muchas de las generaciones ya después irán aprendiendo en base a lo que las más jóvenes comenzarán de alguna u otra manera a compartir con las más altas, ¿no? O sea, con las que ya son un poquito más grandes. Entonces es importante entenderlo porque si no lo hacemos ahora, mañana va a ser mucho más complicado. Hoy el tema del COVID nos tiene, pues lamentablemente en aislamiento social, pero también eso tiene que ver con un comportamiento psicológico distinto, entonces hay que estar muy pendiente. El otro día lo conversábamos con un neurólogo pediatra, el doctor Rueda, que tú conoces, Ana, y de verdad que con el doctor Jorge Rueda hablábamos de los problemas que se van a ver, no ahora, sino tal vez dentro de unos cuantos años, en donde vamos a observar problemas de ansiedad, depresión en niños que han vivido justamente este tema de la pandemia. Entonces sí hay que tener de alguna forma, pues, cuidado. La parte de la alimentación es la nutrición que le vamos a dar, o sea, cuidar en casa, mantener las rutinas, hacer un esfuerzo para que de alguna forma se respeten esos horarios y que el chiquitito pues vaya aprendiendo de alguna forma, porque por eso es que en las escuelas es importante la educación. Entonces ahorita como estamos también limitados en ese sentido por el tema de la pandemia, pues también tratar de hacerlo a través de Zoom y volvernos a readaptar, porque realmente es lo que estamos haciendo, readaptándonos a una nueva realidad. Pero sí importante no seguir cosas que son de moda o que uno lee o la tendencia. Siempre ser con críticos y buscar siempre un especialista, como tú muy bien dijiste hace un ratito. Uh-huh. Yo quiero contribuir en cuestión de que precisamente tenemos un tipo de alimentación básicamente por dos corrientes. Uno, por el acceso económico. Y número dos, por la cultura. Entonces, muchos depende de cuánto tengo para poder disponer de qué. Lamentamos que los niños en etapa de lactancia se le dé bebida gaseosa en el biberón. Lamentamos que se utilice agua fresca, azucarada, también a los pequeños, para mantenerlos tranquilos y se les dice que son sanos. Entonces, por un lado es el acceso, por otro lado es la figura corporal, que en ciertos sectores van a definir qué puede comer o qué no comer, porque la confusión entre alimentarse y la conservación de la figura corporal está también muy manoseada, porque se cree que de acuerdo con una ingesta se tiene una cierta figura corporal. No, esto es de parte de la herencia, es parte del biotipo y también del fenotipo particularmente. Entonces, aquí es donde juega una parte muy importante la cultura, porque si en una casa se come con cierta abundancia, es porque se enseña precisamente a comer de este tipo de porciones. Entonces, la reconfiguración es que el tipo de alimentación muy recientemente se ha incrementado el estudio. Nos están haciendo una pregunta, ¿qué tengo que comer de acuerdo con qué cantidad de nutrientes y calorías necesito? Y yo le recomiendo a un profesional de la nutrición para que precisamente haga ese cálculo, porque se hace un cálculo no nada más nutricional, no nada más calórico, sino también edad, antecedentes, complexión, tipo de actividades, actividad física, bla. Entonces, el profesional hoy de la nutrición nos va a permitir dar un cierto comportamiento asociado a la alimentación. Pero ojo, puede tener mucho conocimiento, puede saber mucho como estos etiquetados de los alimentos, pero no sabe cómo usarlo, no sabe cómo educarlo,
no sabe cómo enseñarlo. Esa es la laguna que nos corresponde a los profesionales de la salud en las áreas clínica, social y educativa. Precisamente fomentar programas que permitan el enlace entre lo que estamos comiendo con lo que nos está sirviendo. Hay libros de antropólogos y médicos que nos están diciendo, somos lo que comemos. El cerebro es un cerebro de pan, es un cerebro de azúcar, es un cerebro de... Mucho también son mitos y que la gente consume el libro, pero no tiene nada nutricio. Entonces, caemos precisamente en esta pseudociencia que va a dar recomendaciones ágiles, prontas, porque sirvió para tal o tal forma, modelo, etcétera, etcétera, pero al término general, como puntualiza nuestro colaborador participante, que tengo que comer y que tengo que hacer. Y eso nos corresponde al equipo multidisciplinario, en donde nos hacemos, es decir, la psicología y la parte social de esta especialidad que hoy tiene un mayor conocimiento y es súper, súper bueno en precisamente dar las recomendaciones individualizadas, personalizadas al individuo y a la familia para poder involucrar qué es lo que está comiendo todos, qué es lo que es propicio, porque luego caemos en la discriminación y caemos en la culpa. Tú eres el que estás a dieta, no yo. Y luego le llaman dieta, no se llama patrón alimentario, no se llama indicaciones nutricias, se le llama dieta y como tal es para adelgazar. Y todo es adelgazar y pobres de las delgaditas y de los delgaditos que toda su vida se la pasan adelgazando. Dejemos esos mitos y dejemos estas consideraciones que no nutren y que además es muy, muy interesante. La nutrición emocional y de conocimiento, esa es de la cual carecemos hoy. Hoy estamos deprivados de una información adecuada. Estamos escasos y estamos anoréxicos de un conocimiento nutricional adecuado. Como nos está diciendo nuestra colega, beber tanta agua, pues ¿para qué? Pobre riñón. Tenemos los usos y costumbres que son insalubres, nos hacen daño, tanto de un exceso, de un rango, de exceso de nutrientes que no son sanos, como de una carencia tremenda de lo que sí nos va a alimentar y que saber alimentarse, saber comer lo que me sirve y lo que es adecuado para mi organismo y para mi familia es muchísimo, muy barato. Hay personas que con la orientación nutricia, psicológica y médica gastan menos que estar comprando libros que le van a sacar dinero y de estar consumiendo productos industrializados que le van a hacer daño. Entonces, otra vez caemos en la palabra educación y formación. Sean acordes con la cultura familiar. Si comemos grillos, aprovéchenlo. Son muy sabrosos, son parte de nuestra cultura. Nuestras tortillas, nuestros vegetales, y así vamos a ir por una cultura y por otra. Es comer a gusto, saborear bien los alimentos y cuidar la salud. Son estos tres componentes. Gracias. Muchas gracias a la doctora. Doctor Agradezco José. la participación de mis colegas en esta mesa. Es un privilegio escucharlas y aprender de ustedes también. En resumen,
necesitamos ampliar nuestra cultura sobre la nutrición, necesitamos incrementar nuestra actividad física y sobre todo centrarnos en la salud, no tanto en la estética. Y con estos comentarios le damos la palabra a nuestra compañera Alejandra para que nos informe de la próxima mesa. Les quisiera, antes Gracias. de pasar a esta invitación, que abrieran su micrófono y les dieran un aplauso a todas nuestras ponentes. Adelante, Ale. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa tan interesante. Los invitamos a la siguiente mesa que se va a llevar a cabo. No sé si se ve, ¿sí se ve? El cartelito. No. Ahorita ya No, se va viendo. ahorita se ve. Sí, a Ahí ver un está. momentito, ¿eh? Este es el anterior. Vamos a ver, un segundo, por favor. Bueno, vamos a estar en una interesantísima mesa la siguiente semana con un horario de 5 a 7 de la tarde. Entonces, pues los invitamos a que se vayan preparando para que nos acompañen en esta otra mesa. Un segundito, por favor. Me parece que hay algún problema aquí con la imagen, pero creo que ya está. Perfecto. Ahora sí ya la tenemos en pantalla, ¿verdad? Listo. Bueno, el título Sí. es Diálogos en la perspectiva del agua enfocada a la educación o a la cultura. Entonces, mucho ojo porque el horario de esta mesa es de 5 a 7 de la tarde, como les comentaba. Es el siguiente viernes y bueno, vamos a tener a 2 biólogas que nos van a dar perspectivas muy interesantes con respecto a este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ale. También, gusto en saludarte. Igualmente, Gracias. doctora, siempre es un placer verla. Gracias. Gracias. Hasta Bueno, luego. Muchísimas gracias por la gracias. invitación. Gracias y buenas tardes. Que tengan Bueno, bonita tarde. colegas. Pasen muy bien. Gracias, buenas tardes. Buenas Gracias. tardes, colegas. Gracias a todos. Gracias. Gracias.